Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Y bien, bueno, pues ya Edgar había presentado un preámbulo de lo que fue la Reforma. Aquí la persona principal o el precursor principal fue Martín Lutero. Estamos hablando de que él más o menos nació en el año de 1483, su padre Hans y su madre Margaret. Tuvieron este pequeño y la ilusión que tenían ellos de Martín era de que fuera un hombre sobresaliente para que la familia tuviera un lugar especial, un lugar en el ámbito social en el cual se destacara como familia. Por eso Martín Lutero primeramente se metió a estudiar en varias escuelas, a prepararse. Y Martín Lutero destacó de una manera tal que era brillante, era muy buen estudiante, porque algo que lo denotaba es que era apasionado en todo lo que se le encomendaba. Se apasionó tanto que, llegó hasta estudiar un doctorado. Tenía un doctorado en abogacía, estaba estudiando para abogado. Pero algo sucedió en su vida. Yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido algo en nuestra vida que nos hace dar un giro completo. En una ocasión que venía de visitar a sus padres, cayó una tormenta eléctrica. Le cayó por ahí cerca una de las descargas atmosféricas, que son los rayos, y él pensó que ya iba a morir. Y en ese momento, con sus creencias que él tenía en aquel entonces, grita: ayúdame, Santa Ana, me haré monje, si me ayudas, ¿verdad? Entonces fue una proclamación porque él estaba aterrorizado. Y este cambio que él tuvo en estos momentos, porque fue una experiencia que casi lo lleva a la muerte. Yo no sé, ¿han visto ustedes ya las ventajas que tenemos ahora desde que hay videos donde se ve cuando caen los rayos cerca de las personas o sobre las personas? Y pues, entonces este cambio hizo hacer que cambiara su rumbo Martín Lutero. Se mete de monje y también se volvió a apasionar tanto que él buscaba que fuera aceptado por Dios, que fuera, ¿cómo se dice la palabra? Sí, que fuera redimido por él, ¿sí? Él ayunaba, él hacía sus penitencias, él rezaba. Pero esto no lo confortaba. De tal manera que sus superiores vieron, pues vete a estudiar. Y así, llegó a ser el sacerdote. Dentro de su sacerdocio ya empezó él a aprender de las Escrituras, y a su vez, pues fue dándose cuenta. ¿Por qué? Porque él, en el ámbito en el que vivía, se vivían muchas creencias. Yo creo que todos han sabido de que cómo se fue deteriorando desde Jesús, que dio la palabra, los apóstoles, y pasa un tiempo y esto se va metiendo culturas, creencias, y se va mezclando todo de tal forma de que Martín Lutero, cuando ya empezó él a descubrir la verdad en la palabra, se da cuenta de que pues había cosas que totalmente estaban erradas en aquel entonces. Pero ¿qué es lo que sucede? De que él, como se apasionó tanto, llegó a tener, fíjense, el 21 de octubre de 1512 recibió en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en la Biblia. Y en 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a su cargo 11 monasterios.
Durante esta época estudió el griego y el hebreo para profundizar en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las Escrituras, conocimientos que luego emplearía para la traducción de la Biblia. Fíjense hasta dónde llegaba su pasión, es a lo que voy. Yo me hago la pregunta, bueno, ¿debemos de ser apasionados en lo que Dios nos confiere? Yo creo que sí. Debemos de apasionarnos cuando nosotros, si nos ponemos a leer la palabra, apasionarnos en aprenderla, en tener la verdad. Y bueno, pues hubo quienes, como él empezó a predicar esta verdad, pues hubo oposición, de tal manera que llegó hasta los grandes concilios, hasta el Papa en sí, que lo empezaron a acusar de hereje. De tal grado que en el año de 1517, él formuló, mencionó hace unos momentos Edgar, el 31 de octubre formuló y clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatir la tesis que condenaba la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso, y pedía una disputa teológica. Quería confrontar para que se revelara la verdad. Quería confrontar todas aquellas, porque las indulgencias, no sé si ustedes ya han entendido qué se trata, era de que formulaban algunas costumbres, formulaban algo como para perdonar los pecados. Tú ofrendabas o dabas un dinerito ahí y con eso ya te daban un papelito para que tus pecados ya te hayan sido perdonados. A tal grado que decían, fíjense los dichos que decían, cuando tú pones tu moneda en la vasija, aún no cae la moneda a sonar en el fondo cuando ya fueron perdonados tus pecados, o la de las personas que ya están muertas, que están en el purgatorio, o sea, aquellos que habían pecado y estaban purgando para su salvación. Entonces todo esto lo veía Martín Lutero. Cuando Lutero colgó en las puertas del monasterio las 95 tesis contra las indulgencias papales, se armó pues un revuelo, realmente se armó un revuelo. Entonces el Papa mandó al emperador del Imperio Romano Germánico de ese tiempo que mandara a buscar a Lutero y lo juzgara. Entonces ya andaban tras él. ¿Por qué? Porque lo querían condenar como hereje. Y la reforma, precisamente, a él lo citan en una que se llama Dieta de Worms. La Dieta de Worms es donde se juntan los concilios, se juntan varias personas del alto clero y lo debaten para acusarlo, o sea, es como un juicio, para enjuiciarlo y decir, no, sí, este está mal. Entonces, el 18 de abril de 1521, precisamente, se presenta Martín Lutero. Se presenta, pues bueno, vamos a entrarle al juicio. Y lo primero que le hacen es que le presentan todos sus libros y escritos que había hecho. De tal manera que le dicen, retráctate de esto, de todo lo que dices. Pero él, en su conciencia, él de alguna manera estaba completamente seguro de que la verdad era la palabra. Entonces, en esa fecha precisamente de abril de 1521, ya cuando lo pusieron, vamos a decirlo, lo arrinconaron y dijeron, no, tú tienes que decir, ¿te retractas o no te retractas? Porque él buscaba de alguna manera evadir todas las preguntas, pero no, ¿te retractas o no? Fue entonces cuando él contesta, dice así, me piden una respuesta, él aquí, solo que me convenzan por medio de la Biblia, entre ellos, y no por papas y concilios que a menudo
se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer, o sea, estoy obligado con mi conciencia a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que debemos de nosotros tener una conciencia cautiva a lo que es la palabra de Dios. Y bueno, pues hace unos momentos mencionaba que estamos precisamente mencionando las 5 solas, que es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante esta reforma. Y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entregaban en contraposición con la doctrina católica. Sí, acuérdense que las creencias católicas romanas, pues bueno, tenían muchas maneras de decir las cosas, o hacer hábitos, o hacer cultura, con tal de enriquecerse o con tal de llevar un provecho personal. La palabra latina sola significa en español solo o solamente, únicamente, ¿sí? A mí me tocó la primera, que es precisamente la que mencionó ahorita Edgar, que es sola escritura. Las demás solas, que también más adelante las van a comentar, estoy tratando de resumir para que porque el tiempo es mucha información, pero el tiempo nos apremia. La sola escritura, que es la primera de las solas, es la palabra, habla sobre la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene aquí en los 66 libros, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es la máxima autoridad. ¿Sobre qué? Por encima de la opinión de los papas, la escritura está por encima de la opinión de los concilios, por encima de la opinión de las tradiciones, por encima de la opinión de los teólogos, por encima de la opinión de cualquier otro libro que reclame autoridad. ¿Sí? La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la reforma que estamos mencionando cuando Martín Lutero fue interrogado en la dieta de Worms, que es la que mencionábamos, de que su conciencia no le permitía, ¿sí? Bueno, dicho esto, la tesis de sola escritura, afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es el único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecados, y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. O sea, ¿cómo me voy a medir? Si ando bien, ando mal, ando errado. Vamos a las escrituras. En aquel tiempo, si ustedes recuerdan, debemos de considerar que había mucho oscurantismo e ignorancia religiosa. En aquel entonces no se estudiaba la palabra, y la que se leía se le daba una interpretación alegórica. Fíjense, hoy en día hemos escuchado dichos que dice, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por eso decía que se forman alegorías, como ese dicho que dice, Dios no aprieta, no ahorca, aprieta pero no ahorca.
Dios aprieta, pero no ahorca. O la otra dice que también, y fíjense, yo cometí ese error recién convertido, cuando me pusieron a orar, y luego decía, no, pues es tu voluntad, Señor, de que si cae una hoja, no es por si cae una hoja, es por tu voluntad. Y eso pues no viene aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces son dichos que se aprenden. Y el muy clásico que ya entendemos, ayúdate que yo te ayudaré. Pues es mi conveniencia, pues ayúdate, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es precisamente que esta tesis en la cual se aprende que solo la Escritura es la máxima autoridad, es precisamente la que nos lleva por el camino correcto de nuestra salvación en Jesucristo. Nos lleva por el camino adecuado para nuestra vida eterna. Por eso debemos de tener cuidado, y es la invitación de que todos debemos de escudriñar, de entender, de comprender, de consultar, sobre todo a los que conocen más, para no errar, no caer en situaciones controversiales. Afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario. La verdad que sí, miren, no sé si les ha pasado de que hay gente que se jacta de que ha leído muchos libros, y es bueno leerlos, claro que sí. Sin embargo, tenemos que tener también cuidado, porque lo principal que debemos de leer es nuestra palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué lo principal? Porque a veces el autor de los libros puede inducirte a unas creencias o a una manera de pensar de él. No todos los libros, yo se los digo, no todos los libros son a veces buenos para leerlos. ¿Por qué? Pues porque podemos caer en creencias o en supersticiones o en situaciones en las cuales nos va a desviar de lo correcto que es la palabra de Dios. ¿Y en qué nos basamos? Vamos a leer precisamente de la palabra de Dios. Dice, la Escritura dice en su Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En ese mismo Salmo 119, verso 105, que me gusta mucho, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Bueno, nos lleva por el camino correcto, porque a veces hay oscuridad en nuestra vida. Entonces cuando decimos lámpara es a mis pies, es porque estamos cuidando de no tropezar, estamos cuidando de irnos por el camino correcto. Y aquí lo está afirmando precisamente. En Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Lo repito, y tu palabra sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo 3:16, del 15 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, esta parte es precisamente la esencia
en la cual este pilar, que es la sola Escritura, podemos entender claramente por qué. Miren, dice que toda Escritura es inspirada por Dios. En el griego, a ver, ya me perdí poquito. Es teopneustos, que significa exhalada. Exhalada, o sea, que sale de lo más profundo. Es exhalada, inspirada, exhalada por Dios, ¿sí? O sea que viene de este ser interno de nuestro Dios. Como dice la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, aquí es donde podemos comprender de que la palabra de Dios, ella misma habla de la esencia de lo interno de nuestro Dios. Es por eso que define que las Escrituras como única autoridad sobre la iglesia, así como los reformadores del siglo XVI. Vamos a concluir con lo siguiente. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo, motivo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema de solo Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, útil para instruir en justicia, ¿sí? Y todo esto debemos entenderlo y comprenderlo claramente, ¿sí? El predicar fielmente y el escuchar atentamente las palabras de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para la santidad, la piedad, salud, el cuidado y la disciplina de la iglesia. Recuerden pues, sola Escritura.